Les decíamos, en la primera parte habíamos estandarizado los dos patrones secundarios que vamos a utilizar en estos tres métodos, el nitrato de plata y el tiocianato de amonio. Eh, esos patrones secundarios fueron normalizados con el nitrato de plata con el patrón primario cloruro de sodio, y una vez conocida la concentración real del nitrato de plata, se normalizó el tiocianato de amonio con el nitrato de plata, ¿sí? Bueno, empezamos por el primer método, el método de Moore. eh, Se definió la alícuota de la muestra. Perdón, acá les estoy contando la experiencia que, con la que yo pude participar con sus compañeros de geología. Después la profe le va a dar algunos detalles con las muestras de convenio y alimento. En el caso del borato, que la muestra que se utilizó para geología, eh, sus compañeros prepararon una, una muestra, se tomó una masa de dicha muestra y se diluyó, una vez diluido y llevado a un volumen, eh, definió la alícuota que se iba a tomar para hacer la cuantificación del analito. Eh, en este caso, para los tres métodos tomamos las mismas alícuotas, ¿sí? A los efectos después de poder comparar los resultados. Bueno, se definió por un volumen de 15 mililitros. Se utilizó como indicador el cromato de potasio y el reactivo titulante que estaba en la bureta. Usamos el nitrato de plata con la información de su concentración ya eh, normalizada con el patrón primario cloruro de sodio, ¿sí? En las imágenes estas que se intenta mostrar es lo que las etapas más características de la volumetría. En la primera ilustración que está acá a la izquierda se puede ver la alícuota del analito con el indicador, que toma un color amarillo, amarillo límpido, y antes de llegar al punto de equivalencia, con el agregado de la primer gota del reactivo titulante, que es el nitrato de plata, se observa una opalescencia en la disolución. Esto es por el efecto de la formación del precipitado de cloruro de plata. En la segunda ilustración podemos ver en la base, no sé si ustedes pueden notar que en la base del Erlenmeyer, esto es, repito, antes de llegar al punto en el punto de equivalencia, les decía la formación de un precipitado blanco. Ese es el cloruro de plata, y que me provoca a la disolución que ésta se vuelva un poco traslúcida, opaca, ¿sí? Eso es también por las partículas en suspensión del cloruro de plata, que a medida que va pasando el tiempo también va creciendo el grano del precipitado y bueno, se va depositando en la base del Erlenmeyer, ¿sí? Bueno, esta situación se presentó hasta las cercanías del punto de equivalencia,
y se observaba que en el lugar donde caía la gota, aparecía un color un rojo ladrillo, que bueno, a medida que nos íbamos acercando, cada vez se demoraba más en desaparecer. Y una vez que llegamos al punto de equivalencia, se pudo observar un precipitado rosado, o rojo, perdón, un precipitado rojo, que nos indicaba la, la llegada al punto de equivalencia. Este precipitado se trata un precipitado de cromato de plata, que tiene ese color rojo ladrillo. Y acá en la última ilustración, se evacuó este, el sobrenadante después de hacerlo decantar, de hacer decantar el precipitado, y se puede ver un poquito con más claridad el color rojizo del precipitado del cromato de plata, ¿sí? Lo hicimos por duplicado. El- este, los, los datos de los volúmenes gastados de nitrato de plata fueron estos, que figuran acá en esta tablita, y con eso sacamos el promedio y se planteó la ecuación de la igualdad de números de equivalentes en el punto de equivalencia, ¿sí? De esa ecuación se determina la masa de cloruro de masa de cloruro, a esta masa corresponde a los 15 mililitros de la alícuota que se tomó del, de- del analito, ¿sí? De la muestra, perdón. Entonces, eso lo referimos a los 100 mililitros, que era el volumen en el que habíamos preparado, diluido la masa de nuestra muestra, y se determina así el porcentaje de cloruro, multiplicando esta masa y dividiendo por la masa multiplicando por 100 y dividiendo por la masa de la muestra, que fue de 1,0012 gramos, ¿sí? Toda esta información ya está en el caso he visto que tanto alimento, convenio y geología ya están habilitadas, les repito, las tareas, ¿sí? Así que ya pueden, cuando terminemos, pueden ir a consultar eh, este, con respecto a los datos para realizar la tarea. Esto en el caso del método de Moore, repito, una volumetría directa donde eh, utilizamos como reactivo titulante el nitrato de plata, indicador cromato de potasio. El medio es entre neutro a alcalino, suavemente alcalino, y la visualización en el punto de equivalencia es pasar de un precipitado blanco a un precipitado rojo ladrillo, ¿sí? Con respecto a este método, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, continuamos con el segundo método. Bueno, sigamos entonces. Lo que se hizo a continuación fue desarrollar el segundo método, el método de Fajan, también una volumetría directa, ¿sí? A ver, esperen un segundo. Acá tenemos el método de Fajan.
les decía, una volumetría directa, el indicador fluoresceína, el medio neutro a suavemente ácido y el indicativo de la llegada del punto de equivalencia va a ser pasar de un precipitado blanco, el cloruro de plata, a en este caso lo que ocurre es un cambio de color en el precipitado a un color rosado debido a un fenómeno de absorción del fluorescenato de plata en la superficie del precipitado cloruro de plata, ¿sí? Entonces, nuevamente, como les decía en un principio, se repitió la alícuota del método anterior, 15 mililitros. El titulante también es el nitrato de plata, uno de los patrones secundarios que se estandarizó la clase pasada, y la situación, digamos, los puntos característicos de esta precipitación fueron estos. En esta ilustración de la izquierda está la alícuota con con el indicador, la fluoresceína. Es un color entre verde y amarillento y en el instante en que empezamos a descargar titulante, nitrato de plata, como ocurrió en el método anterior, se empieza a producir una opalescencia en la disolución. eh, y si dejamos un instante decantar el precipitado, se puede observar en el fondo del Erlenmeyer el cloruro de plata de color blanco. Esto persiste hasta llegar al punto de equivalencia cuando la disolución o el sobrenadante presenta un color entre amarillo o verdoso y el cambio de color o la presencia o la indicación de haber llegado al punto de equivalencia es el cambio de color del precipitado. El precipitado acá está sin el sobrenadante en el punto de equivalencia, en la última ilustración, el precipitado se puede observar que es de un color rosado. Eso, como les decía, por un fenómeno de absorción donde el, el fluorescinato de plata, ¿sí? Que es la reacción de el anión, el anión del indicador con el catión plata, se absorben en la superficie del precipitado. Bueno, como ustedes pueden ver acá, en las dos tablas estas que tenemos, los valores del volumen de titulante son bastante parecidos. Esto nos daba la pauta de que los métodos se verificaron los volúmenes gastados y esto es una consecuencia media lógica de haber usado el mismo reactivo titulante, la misma muestra, la misma alícuota, ¿sí? Entonces, en esta instancia ya conocíamos, bueno, de nuevo, lo importante es calcular el porcentaje de cloruro en la muestra, se efectúa planteando la ecuación de
de igualdad de números de equivalente de cloruro y de cationes plata, ¿sí? Del nitrato de plata. Y esto también es una volumetría directa, así que el cálculo es exactamente el mismo que en el método anterior. Le decía que en este punto ya teníamos claro entonces que aproximadamente 5 mililitros necesitábamos necesitábamos del reactivo titulante para llegar al punto de equivalencia de nuestra alícuota de analito. Entonces, con esta información, ¿sí?, que nos dio en primera instancia el método de Moore y nos verificó ese volumen con el método de Faham, es que usamos esa información para realizar el tercer método. El tercer método, que es un método de volumetría por retorno, el método de Bolger. Este método, a diferencia de los otros, que son entre neutro, levemente alcalino, el método de Bolger se desarrolla en un medio ácido. Entonces, a la alícuota de la muestra, que le agregamos al Erlenmeyer, se le adicionó, eh, se le adicionó ácido para acidificar el medio. Ácido nítrico 6 normal. Esto lo pudimos verificar, le tomamos el pH y efectivamente teníamos un medio ácido. El indicador que utilizamos es una sal de cationes hierro más 3, un alumbre férrico, y se utilizó como reactivo titulante el tiocianato de amonio, el segundo patrón secundario estandarizado en la clase anterior. ¿Qué hicimos? A la alícuota de la muestra se le agregó el ácido nítrico con un volumen en exceso de nitrato de plata, ¿sí? En ese volumen en exceso estaban ya incluidos los 5 mililitros que más o menos necesitábamos para llegar al punto de equivalencia con el nitrato de plata. Entonces teníamos en esa instancia, esto lo hicimos en vasos de precipitado. Y bueno, acá en la primera ilustración no se puede ver, pero la intención fue que en el vaso de precipitado de la izquierda, el que dice Boljar 1, ya se le había agregado, o sea, en el vaso de precipitado tenía la alícuota, el nitrato de plata en exceso y el ácido nítrico para acidificar el medio. Entonces, a ver, esperen, no, acá no puedo hacerlo. La solución se torna opaca y de color, o sea, al principio cuando tenía el ácido y el nitrato de plata, sin haber agregado la alícuota del borato, de la muestra, la solución era blanca transparente, ¿sí? Perdón, transparente. Entonces, cuando le agregamos la alícuota del borato, se empezó a formar de nuevo el precipitado cloruro de plata, y eso tornó a la solución de un color blanco. Esa es un poco la intención que se le
le puse esta ilustración para que puedan ver comparado con con el vaso de la derecha, que no tiene todavía la alícuota de la muestra, ¿sí? O sea, no se le agregaron los cloruros. Entonces, eso un poco para diferenciar una situación antes y después de haber agregado la alícuota del analito. Después estas soluciones con el precipitado de cloruro de plata en los vasos de precipitado se lo filtró. Entonces acá en la segunda ilustración se puede ver que queda adherido el cloruro de plata en el papel de filtro, ¿sí? Y se los recibe al sobrenadante, a la fase liviana, en un Erlenmeyer. Acá están los dos Erlenmeyer con el sobrenadante después de haberlo filtrado, ¿sí? Eh, y eh, en esta ilustración, aquí a lo mejor ustedes puedan notar un poquito lo que les contaba en la primer ilustración, la aparición del precipitado, que es el tiocianato de plata. ¿Por qué? Porque en el Erlenmeyer 1, del Volhard 1, eh, ya se había empezado a realizar la titulación con el tiocianato de amonio. Entonces ya habían caído unas gotas de tiocianato de amonio, entonces había empezado a formarse el precipitado de tiocianato de amonio. En cambio, en este segundo Erlen, en el Volhard 2, todavía no habíamos hecho ninguna descarga del reactivo titulante, ¿sí? Y en esta foto pueden ver que nuevamente se forma el precipitado. Esto es antes de llegar al punto de equivalencia. Tenemos un precipitado blanco en la base del Erlenmeyer, que es el tiocianato de amonio, y la solución de un color blanco, no transparente, como cuando empezamos, antes de empezar a descargar titulante, les decía, la solución transparente opacida por el precipitado del tiocianato de amonio. Y en esta foto se puede ver que la solución toma un color rosado, que es el indicativo de haber llegado al punto de equivalencia. Esto es debido a sí, a una formación de un complejo entre el indicador y los cationes plata, ¿sí? Entonces, acá en esta foto podemos ver el Erlenmeyer que dice Volhard 1, ya en el punto de equivalencia, y el 2 todavía no lo habíamos realizado, ¿sí? O sea, una situación en el punto de equivalencia caracterizado por el Erlenmeyer 1, y una situación inicial antes de empezar la descarga, antes de empezar la titulación, representado por el Erlenmeyer 2, ¿sí? Y bueno, acá también se puede ver eh, el, este, el precipitado de tiocianato, perdón, sí, tiocianato de plata, y en el punto de equivalencia, y la solución de un color rosado, amarillo claro, ¿sí? Y en la última, los dos Erlenmeyer en el punto de equivalencia, ¿sí? Los volúmenes gastados del titulante fueron estos, y se plantea en el punto de equivalencia
la igualdad de los números de equivalente de los cationes plata por un lado y la suma de los aniones cloruro y tiocianato, ¿sí? Eh, el- los números de equivalente de la plata los ponemos en función de la concentración, que es conocida, del nitrato de plata, porque la hemos normalizado, ¿sí? Y el volumen que agregamos, ¿sí? En este caso nosotros agregamos 20 mililitros de nitrato de plata. Ahí incluíamos los 5 mililitros que habíamos determinado con los dos métodos anteriores que necesitábamos para eh, llegar al punto de equivalencia. Y los números de equivalentes de los aniones tiocianato, lo mismo. Los ponemos en función de la concentración del tiocianato, que es el segundo patrón secundario que normalizamos, y el volumen gastado. Perdón, acá hay un error. Esto no es nitrato de plata, sino que es tiocianato de amonio. Aquí me acabo de dar cuenta. Uy, perdón. Sí, estos son volúmenes de tiocianato de amonio, que es el titulante para el método de Wolf. Entonces, les decía, los números equivalentes del nitrato de plata y del tiocianato de amonio lo pongo en función de sus concentraciones y los volúmenes que manejamos en este método. Para la plata 20 mililitros y para el tiocianato de amonio el promedio de 15,95. Y como incógnita tenemos los números de equivalente de cloruro, que es lo que queremos determinar, o sea, lo que vamos a reemplazar los números equivalentes por la masa de cloruro sobre, que es la incógnita, sobre el peso equivalente del cloruro, ¿sí? Entonces, en esta ecuación me queda como incógnita la masa de cloruro. Esa masa es referida a un volumen de 15 mililitros de la alícuota. Entonces, para los 100 mililitros que se diluyó la masa de muestra, se determina una masa prima. Esa masa multiplicada por, perdón, y esa masa multiplicada por 100 y dividida la masa total de la muestra me permite determinar el porcentaje de cloruro en la muestra. Bueno, eso es todo lo que se hizo con sus compañeros de manera presencial, y bueno, todos los datos ya están listos, ¿sí? Como para que puedan ustedes realizar todos los cálculos y presentar el informe. Y como les decía a sus compañeros, las conclusiones sáquenlas en base a los resultados que ustedes, a los resultados que ustedes arriban después de los cálculos, ¿sí? A ver qué conclusiones sacan. No sé si tienen alguna pregunta, pero creo que esto es lo que tenía para comentarles.